Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenos días, doctor, sí lo Perfecto. escuchamos. Hola, ¿qué tal? Disculpe por la demora, pero ya estoy aquí. Ah, ¿Quiénes van a ser los que van a presentar el seminario de hoy? Sí, doctor, en este caso serían mis compañeros Sandra Arroyo, Freddy Cawi, Piero Castillo y Renato Cárdenas. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy día sobre resistencia bacteriana, ¿verdad? Y vivimos días aciagos. ¿Ya ha tenido algún paciente, familiar, amigo, conocido que les hayan dado mero banco en la casa? Es terrible. Y esas cosas van a tener consecuencias para el futuro. Lo peor de todo es que lo están haciendo colegas nuestros, no infectólogos probablemente, pero es brutal. Ya les presentaré algunas recetitas. Por favor, el grupo que le toca, la palestra es suya. Sí, doctor. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Perfecto, doctor. Había un tema anterior que era introducción. ¿Eso es después? Sí, doctor. Ahorita mi compañera que le toca exponer esa parte no se encuentra. Seguro en unos momentos estará ingresando. Por eso voy a comenzar. Ok, ok. Adelante entonces. Ya, muchas gracias, doctor. Eh, bueno, eh, bueno, eh, muy buenos días, doctor. Muy buenos días a los demás compañeros. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la resistencia en gram positivos, ¿no? Específicamente el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En forma general, este tipo de Staphylococcus aureus, este tipo de bacteria, se ha visto históricamente involucrada en diferentes variedades clínicas, en diferentes cuadros clínicos, produciendo ya sea una endocarditis, una artritis séptica, una neumonía, entre otros, ¿no? Vamos a ver un poco de su historia, que creo que es importante. En los años de 1928 es donde se introduce la penicilina, generando su utilización masificada, pero ya pasando el tiempo, se comienzan a evidenciar cepas resistentes, que en un principio, a nivel en los años 1944, que en un principio esto se encontró solamente a nivel hospitalario, pero sin embargo ya en los años 1950 ya se comenzó a encontrar de manera comunitaria. Ahora, estas cepas resistentes es debido a que este tipo va a producir una enzima. Estas bacterias, este Staphylococcus aureus, va a comenzar una enzima que es la beta-lactamasa, que va a hidrolizar lo que sería el anillo beta-lactámico. Luego, en el año 1959, surge la primera penicilina sintética resistente a a la penicillinasa producida por Staphylococcus aureus, que es la meticilina. Pero sin embargo, ya en el año siguiente, en Guildford, Inglaterra, se describió el primer aislado de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, generando el responsable de una gran carga de mortalidad en todo el mundo. Y en los años de 1990 comenzó a encontrar eh, ca-
infecciones causadas por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero de adquisición comunitaria. Y en el 2005 se publicó el primer caso en Sudamérica de un paciente que adquirió una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero de adquisición comunitaria. Bueno, en este estudio que se realizó acá en Perú, cuando se evaluó 3 hospitales, donde se detectó alrededor de 276 cepas de Staphylococcus aureus y se detectó alrededor de 160 resistentes a la meticilina, ¿no? Este estudio solamente lo puse para ver, resaltar este tipo de resistencia que es muy común en el ambiente hospitalario, así como también su creciente aumento a nivel comunitario. Bueno, ya hablando acerca, acerca de los mecanismos de cómo es que esta Staphylococcus aureus generó esta resistencia a la meticilina, pero primero tenemos que conocer acerca de las proteínas fijadoras de penicilina, que son las PBP, que son estas proteínas donde se une la penicilina. Estas normalmente van a tener una función, generan una función transpeptidasa, generando el entrecruzamiento de las hebras de péptido glucano, generando la resistencia frente a la lisis osmótica, ¿no? Este PDP va a generar la resistencia. Pero ¿qué pasa? Normalmente, pero en caso de la meticilina, ¿qué hace? Como en un principio, cómo la meticilina generó este tipo, cómo fue su acción de la meticilina. Bueno, normal es lo que hacía era que unirse este betalactámico, esta meticilina al PBP, pero formando un complejo así la enzima, es decir, una unión estable, y así generando la inhibición del PBP. Por lo tanto, ya no se produce este tipo de resistencia, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué este Staphylococcus aureus ahora es resistente a la meticilina? Ahora, normalmente los Staphylococcus aureus poseen 4 tipos de PBPs, el PBP1, el PBP2, el PBP3 y el PBP4. Estos 3 primeros son de alto peso molecular y tienen la función de transfertirase. En cambio, el último, el PBP4, es de menos peso molecular y sobre todo su función es sobre todo en el proceso de división y remodelado y reciclado del péptido glucano. Ahora, el mecanismo más importante y frecuente que determina la resistencia a la meticilina es la adquisición de un nuevo PDP, denominado PDP2A. Ahora, ¿qué característica presenta este PDP2A que hace que sea resistente a la meticilina? Una característica, que como vemos en este gráfico, es que su sitio activo de este PDP2A es mucho más estrecho que los otros tipos de PDP2, como de los otros tipos de PDP, ¿no? Esto es lo que va a ser responsable de la menor afinidad por el beta-lactámico. Otra característica es que también su sitio de regulación alostérico, que favorece la apertura del sitio activo para dejar mejor posicionar el residuo de serina nucleofílico que participa en la formación del enlace peptídico. Es decir, la meticilina normalmente actuaba sobre el PDP1, el PDP2, PDP3 y PDP4, ¿no? Inactivándolos, ¿no? Pero cuando se apareció este tipo de PDP2A, ya no lo puede inactivar, por lo tanto se va a producir la resistencia como eh, mediante su propia función, ¿no? Su función transpeptidasa y se genera su resistencia. Ahora,
Este tipo de proteína PEP2A es producida por el gen MECA. Y este gen MECA forma parte de una isla genómica, un complejo de genes mucho más grande, que es el cassette cromosomal estafilocócico MEC. Existen varios tipos de este tipo de, de cassette cromosomal estafilocócico, eh, pero estos van a tener ciertas características en común. Eh, Como por ejemplo, vemos en este gráfico, vemos dos tipos, el de 2 y el de 4, y vemos que presentan un complejo de genes MECA, que va a ser el responsable de producir al PDP2A, así como también presentan el MECR1 y el MECL. Estos MECR1 y ML van a regular la expresión de la resistencia de la meticilina, que más adelante lo voy a explicar. También presentan lo que serían los genes CCR. Estos van a codificar combinasas, codifican recombinasas sitio-específicas responsables de la movilidad del cassette cromosomal. Además de presentar las regiones J, que son esos componentes no esenciales que se indica que pueden contener genes de resistencia para otras familias de antimicrobianos, ¿no? Como los macrólidos, ¿no? Es por eso de que algunos Staphylococcus meticillinos resistentes no solamente son resistentes a la meticilina, sino a otro tipo de antibióticos también son resistentes. Bueno, en esta imagen podemos ver los diferentes tipos de cassette cromosomales, hay del 1 hasta el 11, donde estos se van a diferenciar por la estructura del complejo de genes MEC, así como el complejo de genes CCR. Por ejemplo, entre el 1 y el 4, vemos de que presentan la misma estructura el complejo de genes MEC, presentan la misma estructura, pero en sus complejos de genes CCR son diferentes, ¿no? Ahora, también existe una epidemiología molecular con respecto a estos tipos de cassette cromosomales. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se detectó esta primera cepa meticilino resistente, Staphylococcus aureus meticilino resistente, este era de tipo MEC1. Luego, con el pasar del tiempo, también se encontró la presencia del MEC2. En Estados Unidos se encuentra prevalente el MEC2 y el MEC4. En Chile, el MEC1 se encuentra de forma prevalente, se encuentra en un estudio. Ahora, la separación entre los Staphylococcus aureus meticillinos resistentes hospitalarios y comunitarios está poco a poco perdiendo validez, al menos en países con alta prevalencia de ambos patógenos. Ahora, explicando un poco acerca de la regulación de la resistencia a meticilina, como le dije, acá hay dos tipos de genes que son responsables, tanto el MECR1 y como el MEC1. En caso de que no se encuentre la meticilina o el beta-lactámico, lo que normalmente vamos a encontrar que el MECL va a generar una represión en los complejos MECA, MECR1, MECL y MECR2. Una represión, es decir, por decir, inactivándoles para que no estos y no generen su expresión de sus genes, ¿no? Pero en el caso de que esté la presencia de este beta-lactámico o de este antimicrobiano, lo que va a pasar es que el MECR1 va a lisar, va a romper a este MECL, generando de que estos complejos de genes van a generar su expresión normal, ¿no? Generando, por ejemplo, el MECA, como le dije, indicamos, generando el PDP2A, generando por lo tanto la resistencia, ¿no?
Entre otros mecanismos de resistencia, por ejemplo, en el caso se encontró en el año 2011 en el Staphylococcus aureus LGA251 la presencia del cassette cromosomal CS, el MEC, el cassette cromosomal estafilocócico MEC 11, incluyéndose un complejo de genes MEC que incluye el gen BLAZ, ¿no? En el caso de cepas de Staphylococcus aureus denominadas Borsa, su mecanismo de resistencia en este tipo de Staphylococcus aureus se asocia a un aumento en la actividad beta-lactamasa, generando un bajo nivel de resistencia. En los casos de las cepas MOD SA, su mecanismo de resistencia es modificando sus PDP nativas, aparentemente por acumulación de mutaciones en los dominios transpeptidases. Bueno, eso sería todo. Ok, gracias, doctor. Al final vamos a hacer algunas preguntitas al grupo y ustedes van a responder las preguntas de los asistentes también. Presidente, por favor. Disculpen, ¿se puede ver? Ah, Disculpen, ¿sí? sí, ahora sí se puede ver. Ya, yo voy a hablar sobre la resistencia de las enterobacterias, de la Escherichia coli y la Klebsiella. Bueno, primero voy a comenzar con la Escherichia coli. Bueno, solo para recordar, el Escherichia coli es un bacilo gram negativo, por eso se tiñe de este color, anaerobio facultativo, tiene metabolismo fermentador, pueden ser móviles o inmóviles, depende de la presencia o no de los flagelos, y suele ser un colonizador frecuente de intestino grueso. Bueno, en este caso vamos a hablar específicamente de la Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido. Eso es lo que significa las siglas beta-lactamasa de espectro extendido. Primero, se ha podido observar que la Escherichia coli ha tenido una gran capacidad de generar resistencia a diversos antibióticos. Posiblemente porque muchas veces también esto forma parte de la flora normal del cuerpo humano y el problema es de que el exceso y abuso de antibióticos eh, van a predisponer muchas veces esta resistencia, ¿no? En el caso del Escherichia coli, porque en realidad muchas bacterias están desarrollando cada vez más resistencia, esta se reconoció a los finales de los años 90, eh, justamente por la combinación justamente de estas beta-lactamasas. ¿Qué es una beta-lactamasa? Bueno, en general las beta-lactamasas son enzimas que van a ser capaces de inactivar beta-lactámicos, ¿no? Esto lo van a hacer mediante la hidrólisis. Los beta-lactámicos normalmente lo van a tener justamente algunos antibióticos derivados de la penicilina y justamente ya se ha visto una preocupación mayor porque, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo, ya se ha visto que tiene resistencia a cefalosporinas de amplio espectro, ¿no? En este caso, como la cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidima también a monobactámico como Astronom. Sin embargo, aún se ha visto sensibilidad a otros tipos de antibióticos como las cefamicinas, cefotetán, cefoxitina, y también a los carbapenémicos, ¿no? Como el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Sin embargo, indican también de que con el tiempo también podrían lograr ser resistentes a esos, ¿no? Y representar cada vez más un grave problema en la salud pública. Bueno, acá son las características generales de la Escherichia coli. El tipo de B mayormente visto es el de tipo CTX-M. Hay otros tipos
pero inclusive dentro de este tipo de beta-lactamasa hay como 65 especies, ¿no? Y de las más frecuentes de estas es el CTX-M15 que se ha podido identificar mediante secuenciamiento molecular. Bueno, la infección suele ser a nivel del trato urinario, también suele ser a nivel sanguíneo, del torrente sanguíneo y también causar gastroenteritis, ¿no? Se ha visto que esta infección de este organismo multidrogo resistente se ha logrado aislar en esas tres principales zonas. Como ya mencionamos, es resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas, inclusive las de amplio espectro. Tiene un alto nivel de resistencia al nimetraptim, sulfamethoxazol y también a las fluorquinolonas, ¿no? Entonces es muy resistente a distintos medicamentos, ¿no? Bueno, molecularmente se ha descrito principalmente en Canadá, Reino Unido, Italia y en España. Y bueno, también va a tener algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre con infecciones urinarias de repetición, eh, eh, tiene un uso previo frecuente de antibióticos antimicrobianos, ¿no? También que ha sido hospitalizado previamente o que reside en un asilo, es un paciente adulto mayor, sufre de diabetes, hepatopatías, cualquier enfermedad en sí que comprometa su sistema inmune. Y bueno, respecto al tratamiento para ese tipo de patologías, pues como ya mencioné, esto tiene que estar muy basado en la epidemiología local, ¿no? Cada país tiene su tratamiento establecido, o bueno, lo debería tener. Inclusive algunos autores señalan de que cada zona del país debe tener un tratamiento basado, ¿no? En la epidemiología propia de ese lugar del país. Y bueno, principalmente tenemos a los carbapenémicos, que son muy estables frente a la hidrólisis, por eso logran aguantar la hidrólisis de las beta-lactamases. Tienen buena distribución en los tejidos y alcanzan altas concentraciones, por lo tanto sí logran sobrepasar la concentración inhibitoria media de justamente de las bacterias, de esas bacterias, pero el problema es de que es costo elevado, tiene que ser por vía parenteral, por tanto tiene que ser en un hospital, y bueno, también eso también puede ayudar a prevenir que se abuse de esto, ¿no? A que se use como caramelos los antibióticos, ¿no? Y bueno, también obviamente como es un antibiótico potente, va a destruir inclusive a bacterias que forman parte de la microbiota normal de nuestro cuerpo, ya que se distribuye a nivel de todos los tejidos. Y bueno, justamente esa destrucción va a favorecer que otras bacterias que también son patógenas o también hongos colonicen esas zonas, ¿no? Ya que muchas veces esa microbiota protege de estas bacterias u hongos. También tenemos a otro que es la fosfomicina, que todavía está bien en revisión, ¿no? Pero en una revisión sistemática, según ese estudio, se revisaron 5.000 aislamientos de enterobacterias y de estas, el 97% ha resultado ser sensible a a la fosfomicina, con una concentración inhibitoria media de 64 miligramos por litro, ¿no? Lo cual sí nos mostraría que sí es eficiente, ¿no? Y podría ser una opción frente a los carbapenémicos. Bueno, y luego tenemos a la Klebsiella pneumoniae carbapenasa. Ese es básicamente su serotipo. O sea, en realidad esa es la enzima, ¿no? La Klebsiella pneumoniae carbapenasa, que mayormente la tiene la Klebsiella pneumoniae, pero hay otros tipos de Klebsiella que también lo tienen, solo que en este caso voy a hablar solo de la Klebsiella pneumoniae porque es la que mayormente tiene ese tipo de enzima, ¿no? La KPC. Bueno, una carbapenasa es una familia versátil de las beta-lactamasas. Tiene amplio espectro de hidrólisis sobre los antimicrobianos beta-lactámicos y lo preocupante que también el anterior, por ejemplo, no era resistente a los carbapenémicos, ¿no? En este caso, este sí lo es, sí es resistente. Y bueno, en el cuadro simplemente es una caracterización que han visto. Hay bastantes subtipos, hay bastantes clasificaciones, por ejemplo, la clasificación de Ambler, también de tipos de enzimas KPC2, 24. Hay bastantes subtipos y bueno, cada subtipo también se ha identificado que tiene un espectro de actividad, ¿no? En ese caso, por ejemplo, segundo de Ambler de 2D/D, no es tan resistente a los carbapénicos, ¿no? Pero bueno, el subtipo normalmente este secuenciamiento se da más que todo para fines de investigación, ¿no? Justamente para eso, no se usa mucho en la práctica clínica. Y en el caso de los inhibidores, pues se ha visto que también es resistente es sensible a algunos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso el primero, al clavulanato, al tazobactam, sulbactam o al ácido borónico, ¿no? Y bueno, también se puede datear la distribución geográfica, ¿no?
que en muchos países sí realizan ese tipo de investigación y lo hacen, ¿no? Y también acá lo que se ve es la localización molecular. Por ejemplo, hemos visto que muchos tienen el plásmido y también son capaces de rescatar otros plásmidos como mecanismo de resistencia bacteriana, adquiriendo resistencia incluso no solo a o dejando su plásmido, incluso llegándose a ver que hay otras bacterias que también presentan el KPC, ¿no? La Klebsiella pneumoniae carbamidasa, y ni siquiera son del tipo, del género de Klebsiella, ¿no? Simplemente igual lo obtienen ese tipo de resistencia. En el caso de nuestro país, el primer caso, al menos así dateado, se reportó en octubre del 2013. Fue, si no mal recuerdo, en el Hospital Arzobispo Loaiza, y fue el primer caso en que se dio reportando. Eh, en el año 2016, en el Hospital Antonio Lorena se emitió una alerta epidemiológica porque habían fallecido 3 neonatos justamente aislado este tipo de enzima del KPC en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Estaban asociados a esto. Por tanto, se hizo la respectiva medida de contención para ese hospital, ¿no? Sin embargo, han salido, cada vez están saliendo más artículos de casos aislados, ¿no? Varios reportes de casos, ¿no? En distintas zonas del país. Sin embargo, no hay todavía un consolidado total de una revisión que establezca qué tanto porcentaje en esas zonas, ¿no? Porque si bien los casos son contados cada vez, desde el 2013 están apareciendo con más frecuencia. Entonces también es una situación preocupante, ¿no? Aquí se ha logrado identificar que normalmente se ha encontrado en pacientes críticos que tienen ventilación mecánica, que tienen catéteres o también que ya tienen un internamiento prolongado y también que tienen comprometido el sistema inmune, ¿no? Bueno, en el caso del tratamiento para estos tipos, se ha llegado a investigación que si bien son resistentes a los carbapenémicos, una infusión prolongada podría ser efectiva. Em, la, bueno, la muerte de la bacteria se va a lograr cuando la concentración de ese betalactámico del carbapenémico va a exceder la concentración inhibitoria media del microorganismo por lo menos 40% del tiempo de estos, ¿no? Entonces, para hacer eso va a requerir que el paciente tenga una infección totalmente prolongada para lograr un grado mayor del tiempo, ¿no? Porque si se le da por así decirlo, por pulsos, puede ir cayendo, cayendo, cayendo y nunca se va a lograr y prácticamente no va a eliminar a la bacteria. Pero eh, se ha visto, ¿no? En pacientes neonatales principalmente que eso sí ha logrado hacerse, ¿no? Eh, Normalmente también lo asocian con un aminoglucósido, fluorquinolona, colicina, pero también está en investigación. En el caso de los aminoglucósidos, estos lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas porque se unen a la unidad 30S, como bien sabemos del ribosoma. Tiene un efecto post-antibiótico prolongado, por tanto su concentración va a estar por bastante tiempo. Y bueno, en el caso de estos tenemos a la amicacina, a la gentamicina, a la tobramicina, las cuales presentan una buena penetración a los tejidos. Sin embargo, presentan nefrotoxicidad como efecto adverso. Pero es fácil revertir esto simplemente retirando el antibiótico si es que presenta ese tipo de problemas. En el caso de las polimicinas, esos son péptidos cíclicos que van a actuar por interacción electrostática entre el polipéptido catiónico de de este mismo antibiótico y el lipopolisacárido de la membrana de la bacteria. Eso va a ocasionar que se disocie y se destruya las células, ¿no? Se ha visto que es muy efectivo en el caso del KPC y bueno, el principal problema de la polimicina es que causa neurotoxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? Y sí con relativa frecuencia. Por tanto, tiene que ser bien vigilado esto. Lo bueno es que también si retiras el antibiótico, también desaparecen los efectos adversos. Y bueno, en el caso de la fosfomicina, esta tiene acción bactericida contra un gran espectro de gram negativos y positivos en general, ¿no? Lo que hace es inactivar la enzima piruvyl transferasa y va a inhibir justamente con esto la síntesis de la pared celular. Por tanto, va a predisponer la destrucción de la bacteria. Y bueno, como tiene un bajo peso molecular y casi no se unen las proteínas, va a tener una buena distribución a todo el nivel del cuerpo humano.
excepto a nivel sanguíneo. Por tanto, para infecciones del torrente sanguíneo, como bacteriemias, por ejemplo, no van a ser eficientes. Y los efectos adversos no son tan severos, no tienen normalmente efectos adversos gastrointestinales porque suele darse por vía oral la fosfomicina. Y bueno, en el tratamiento con la tigeciclina, bueno, ese es un antibiótico bacteriostático que lo llega a hacer mediante la unión a las unidades 30S inhibiendo la síntesis proteica. Este suele tener un amplio volumen de distribución, sin embargo, sus concentraciones plasmáticas también y también el tracto urinario van a ser bajas, por tanto no se recomiendan en caso de infecciones de ese nivel. Y bueno, solo tiene como efectos adversos causar náuseas y vómitos. Y bueno, eso sería todo. Ok, gracias. El siguiente, por favor. Bien, doctor. En todo caso, yo voy a seguir con la exposición. ¿Se puede ver mi pantalla? Hola, Sí, ¿se me escucha? sí se ve. Ah, ya, genial, gracias, Freddy. Bien, buenos días con todos nuevamente, buenos días doctor, buenos días compañeros. En esta ocasión voy a continuar en este caso con el tema de resistencias antimicrobianas y voy a hablarles sobre resistencia en Acinetobacter. Bien, vamos a dar algunas indicaciones generales en función a Cinetobacter, ¿no? Y vamos a centrarnos en una de sus especies, en este caso el Baumannii, debido a que en esta es que se ha asociado con una mayor carga de enfermedad en este caso para los humanos, ¿no? Sin embargo, las otras especies también pueden en algunos casos, pues, producir enfermedad. De manera general, el Acinetobacter son cocobacilos gram negativos, ¿no? Y que van a tener las siguientes características microbiológicas. Por ejemplo, son aerobios, son inmóviles, son catalasa positivos, son oxidasas negativos, generalmente se encuentran encapsulados y tienen la capacidad de retener cristal violeta. Estas características son muy importantes. Por ejemplo, la oxidasa negativa nos va a permitir en este caso diferenciarla de la liceria. En este caso también, el hecho de ser encapsulados va a determinar de que tengan un mecanismo de respuesta frente al, digamos, puedan desarrollar un mecanismo de respuesta frente a la respuesta inmune del huésped. Y también, pues, por ejemplo, la capacidad de retener cristal violeta pueden en unos casos confundirlos, ¿no?, con los cocos gram positivos. Sin embargo, una de las características más importantes que tienen ya importancia epidemiológica es que estos cocobacilos van a tener la capacidad de sobrevivir en superficies húmedas, ¿no?, como en equipos de terapias respiratorias, y por ello están asociados a infecciones nosocomiales, principalmente a nivel de UCI, y también tiene la capacidad de vivir en superficies secas, ¿no? Por ejemplo, en piel humano. Se ha demostrado, por ejemplo, de que el 60% del personal sanitario, llámese enfermeras o médicos, van a poseer en su superficie dérmica parte o, digamos, estos microorganismos, ¿no? Bien, como les había explicado, existen varias especies. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo que vendría a ser el Acinetobacter baumannii, debido a la importancia que esto tiene en los diferentes ambientes hospitalarios, ¿no? Bien, importante también mencionar algunos aspectos sobre su patogenicidad. En la parte superior ustedes pueden ver una lista de diferentes factores, como por ejemplo la facultad de adherirse a superficies y células epiteliales humanas, las cadenas de lipopolisacáridos, la presencia de lípido A, el desarrollo de esta biopelícula, o también conocido como biofilm, la capacidad de evadir fagocitosis y mecanismo de evasión inmune, lo que va a determinar, pues, el efecto o la patogenicidad de este microorganismo. En la imagen, ustedes pueden ver, por ejemplo, 4 mecanismos, ¿no?, que están, en este caso, relacionados a la patogenicidad. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando en función al ser encapsulados, ¿no? Esto va a determinar, por ejemplo, de que una resistencia o que no se active lo que vendría a ser el sistema de complemento, ¿no?
Así también, por ejemplo, la presencia de proteínas glicosiladas va a determinar la formación y, en este caso, el mantenimiento del biofilm o la biopelícula, que va a determinar pues su adherencia a ciertas superficies. Así también mecanismos de evasión inmune, ¿no? Como esas pilinas glicosiladas, o también algunos compuestos que van a estar a nivel de su membrana, que va a determinar pues la resistencia a ciertas drogas, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Bien, hay que hablar un poco sobre la importancia clínica, ¿no? Que nos va a poner un contexto en por qué es importante en este caso determinar resistencia en Acinetobacter. Acinetobacter puede originar infecciones operativas a nivel de diferentes órganos o sistemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel genitourinario, a nivel craneal, algunos lugares no tan frecuentes o misceláneos, por ejemplo, a nivel oftálmico, se ha descrito también algunos casos de osteomielitis, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la importancia clínica recae en que esta tiene una alta capacidad de producir infecciones respiratorias, ¿no? Y en este caso, pues, asociado a neumonías. Entonces, vamos a ver de que en un porcentaje menor se ha asociado a lo que vendría a ser neumonías adquiridas en comunidad. Y se ha descrito que en niños, por ejemplo, puede ocasionar lo que vendría a ser una bronquiolitis o una traqueobronquitis. Asimismo, en adultos vamos a ver de que hay mayor predisposición a esta infección en pacientes que son alcohólicos, fumadores, que tienen diabetes mellitus, insuficiencia renal, o tiene una enfermedad pulmonar subyacente, como por ejemplo el EPOC. Por otro lado, vemos que, y donde es quizás la mayor importancia en la cual recae el estudiar esta bacteria, es justamente en lo que vendría a ser las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Como ustedes recordarán, hay varios factores que se asocian, en este caso, a la neumonía intrahospitalaria, y en este caso también están asociados a la infección por este microorganismo. Por ejemplo, la intubación endotraqueal, la traqueostomía, la estancia en UCI, o por ejemplo, el tratamiento previo con antibióticos, principalmente de amplio espectro, ¿no? Como la cefalosporina de tercera generación. Vamos a ver también que acá entran algunos factores de diseminación que habíamos conversado en la primera lámina, ¿no? En función que, por ejemplo, el personal médico, sanitario, en este caso enfermeras o médicos, pueden, en este caso en su superficie dérmica, poseer parte de lo que vendría a ser estas bacterias, ¿no? En todo caso funcionan como agentes de diseminación. Otro aspecto importante en función de la clínica de estas bacterias es el riesgo de desarrollar bacteremia, ¿no? Se ha incluido, o digamos, se ha descrito que el 1 o 2% de bacteremias son provocadas por estas bacterias, y vamos a ver también de que generalmente se asocian a procesos en este caso, de uso de catéteres endovenosos, ¿no? Bien, entonces ya entrando al tema de manera específica, para definir resistencia antimicrobiana, en este caso en Acinetobacter, tenemos que conocer los siguientes conceptos, ¿no? Si bien es cierto, no hay algunas diferencias en algunos conceptos, lo que les muestro acá es quizás lo más aceptado, ¿no? Se define como multidroga resistencia, por ejemplo, a los dos o más fármacos que se demuestran aquí, ¿no? Por ejemplo, las cefaloporinas antipseudomónicas, los carbapenems, antipseudomónicos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos o sulbactam. Asimismo, para el tema de Acinetobacter se ha asociado otra terminología en función a pan-resistencia, y se define esta como resistencia a todos los antibióticos considerados de primera línea, ¿no? Y justamente son los que incluyen a los que ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, los betalactámicos, y dentro de ellos la carbapenems y los sulbactam, las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos, ¿no? Entonces es importante definir estos conceptos para más o menos tener en cuenta lo que vamos a explicar más adelante. En cuanto a los mecanismos de resistencia antimicrobiana, tenemos dos grupos. Por una parte, los mecanismos enzimáticos y por otra parte, los mecanismos no enzimáticos. En cuanto a los mecanismos enzimáticos, incluyen o influyen, ¿no? Es justamente estas enzimas, ¿no? Llámese las beta-lactamasas o algunas enzimas modificadoras de los aminoglucósidos, ¿no? Y también otros mecanismos no enzimáticos, que dicho sea de paso es lo que vemos en la figura de la izquierda, incluyen, por ejemplo, la disminución de la permeabilidad del antibiótico, las bombas de flujo y la alteración del sitio de acción. Por ejemplo, en esta imagen vemos lo que vendría a ser la superficie membranosa, en este caso de la Acinetobacter, y vemos uno de los mecanismos no enzimáticos que están asociados a la resistencia antimicrobiana por este microorganismo. Y en este caso es las bombas de flujo, ¿no? O las bombas de exposición también conocidas. En este caso, por ejemplo, vemos aquí justamente esta presencia de estas bombas de flujos
que lo que va a determinar que, por ejemplo, esos antibióticos betalactámicos, perdón, ingresen y luego de ello sean expulsados por estas bombas, ¿no? Entonces vamos a ver de que ese es uno de los mecanismos que se han definido para la resistencia por este microorganismo. Sin embargo, son varios, ¿no? Y como les había mencionado, lo podemos resumir en la siguiente imagen, ¿no? Cabe destacar que estos mecanismos de resistencia son compartidos por otros microorganismos, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos más importantes, o quizás el más estudiado, es en función a las betalactamasas, ¿no? Entonces, vamos a ver de que va a haber una modificación y desactivación del antibiótico, en este caso por hidrólisis mediada por enzimas, y en este caso por la betalactamasa. Vamos a ver, o como ya le explicó mi compañero Renato, las bacterias expresan ciertas enzimas capaces de crear cambios en la estructura del antibiótico, ¿no? Haciendo que en este caso pierdan su funcionalidad. Entonces, vamos a ver de que no solo se va a producir cambios a nivel de estas betalactamasas o a modificaciones a este nivel, sino también algunas enzimas relacionadas a modificadoras de aminoglucósidos, ¿no? Estas enzimas van a modificar ya sean por mecanismos de acetilación, o por mecanismos de adenilación o fosforilación. Otro de los mecanismos que también lo habíamos descrito y que está asociado a la patogenicidad de estos microorganismos, en este caso de la Acinetobacter, es la capacidad de formar estas biopolículas o biofinas, ¿no? Y en este caso también van a constituir parte de lo que vendría a ser la asistencia antimicrobiana. Otro de los mecanismos importantes que se describen es la disminución de la permeabilidad del antibiótico en la membrana de estos Acinetobacters, ¿no? Entonces, por ejemplo, en condiciones normales, digamos, se va a expresar estas porinas, pero uno de los mecanismos que se han descrito es justamente las mutaciones de estas proteínas que codifican, perdón, estos genes que codifican estas porinas, ¿no? Por tanto, va a haber pérdida, en este caso, de estas porinas, y por tanto no va a haber ingreso, en este caso, de estos antibióticos, ¿no? Cabe destacar, pues, que estas porinas son no solo ingreso de antibióticos, sino son utilizados por las bacterias para otro transporte de pequeñas moléculas, ¿no? Hidrofílicas, como monos y disacáridos, ¿no? Otro de los mecanismos que también se describen acá es justamente los que explicaba en función a las bombas de expulsión o bombas de flujo, ¿no? Acá, por ejemplo, está justamente hay ingreso, digamos, el antibiótico llega a ingresar, ¿no? Hacia la superficie interna de la membrana, pero van a ser expulsados, en este caso, por esas bombas de expulsión. Otro de los mecanismos que quizás son más descritos en gram positivos es en función a la modificación biológica de sitios de acción de estos antibióticos, ¿no? Entonces, vamos a ver de que estas bacterias han, digamos, desarrollado mecanismos en los cuales se van a modificar estos sitios. Por ejemplo, las proteínas de unión en las penicilinas, lo que se ha logrado dilucidar es que hay un cambio, en este caso, de la configuración de estas, que ha determinado de que antes sean de alta afinidad para ciertos antibióticos, a pasar de poca afinidad para estos antibióticos, ¿no? Así también se han descrito otros mecanismos u otras, digamos, cambios que van a, pues, afectar, en este caso, el mecanismo de acción de estos antibióticos. Asimismo, podemos definir de que hay resistencias antimicrobianas o podemos definirlo en función a cada uno de los medicamentos que se usan para, en este caso, para Acinetobacter, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los betalactámicos y para Acinetobacter, se ha escrito los siguientes mecanismos de resistencia. Claro está que el grupo, en este caso el mecanismo de las betalactamasas es, pues, digamos, el mecanismo más importante, ¿no? Y quizás de acá podemos, digamos, destacar diferentes clases moleculares o diferentes, digamos, alteraciones moleculares que se presentan, ¿no? Sin embargo, lo que es importante acá resaltar es justamente la presencia de estas oxaciclinasas, ¿no? Que vamos a ver que se ha descrito, por ejemplo, en literatura peruana, que se ha logrado detectar, digamos, en microorganismos la presencia de estas alteraciones. Otros mecanismos que se han descrito en cuestión a la resistencia frente a betalactámicos es justamente a las alteraciones en las proteínas de membrana externa, las bombas de flujo que también les había mencionado, y en este caso el sistema más asociado a ello es el sistema AD-ABC, y también, pues, alteraciones en el sitio de unión, ¿no? En este caso, sitio de unión a las penicilinas. Sin embargo, no solo es al único antimicrobiano a las cuales los Acinetobacter están desarrollando resistencia, sino también, por ejemplo, los aminoglucósidos, y en ellos se han descrito que hay modificaciones sistemáticas que también
les había mencionado, y en este caso destacan, por ejemplo, las N-acetiltransferasas o las fosfotransferasas, ¿no? Así también hay cambios relacionados a la bomba de flujo, ¿no? Y ya no solo está implicado el sistema de ABC, sino el sistema de AM. Y también, por ejemplo, antimicrobianos como las quinolonas, los mecanismos de resistencia descritos han sido las modificaciones en sitios de Diana y la presencia de esas bombas de flujo o de expulsión, ¿no? Y en el caso cabe destacar acá lo que vendría a ser las polimixinas, ¿no? Que quizás acá incluyen las colicistinas, y después la colicina, perdón, y es en este caso el antimicrobiano que actualmente se considera uno de los que digamos, se usan en últimas instancias en caso de resistencia, ¿no? Entonces, vamos a ver de que en estos grupos de medicamentos también se ha destacado o se ha descrito que también hay mecanismos de resistencia, como por ejemplo el mecanismo de modificación de sitio Diana, ¿no? Bien, en función de lo que se ha explicado, ¿cuál es el panorama que digamos, nos enfrentamos actualmente, ¿no? La OMS, el año 2017, determinó ciertos patógenos que son prioritarios para investigación de nuevos antibióticos, ¿no? Debido a que, digamos, se ha descrito demasiada resistencia frente a ellos. Entonces se estableció, por ejemplo, 3 prioridades, ¿no? Una prioridad crítica, una prioridad elevada y una prioridad media. Y vamos a ver de que dentro de la prioridad crítica, los que encabezan esta lista es justamente la Acinetobacter baumannii, ¿no? En este caso, con las resistencias a los carbapenémicos. Y ahora, ¿cuál es la importancia de esto? El OMS resalta de que justamente estas bacterias, las gram negativas en general, principalmente la Acinetobacter baumannii, están implicados, ¿no? Y como les explicaba, a infecciones graves y muy letales, ¿no? Y que implican generalmente infecciones respiratorias como neumonías y bacteremias, ¿no? A nivel latinoamericano, la situación es casi similar. Por ejemplo, la resistencia de los antibióticos a betalactámicos, ¿no? Que generalmente el mecanismo principal a lo que están asociados los Acinetobacter, también se ha asociado de que esta resistencia está en aumento, ¿no? Y que generalmente se han descrito varios genes que, digamos, son específicos para cada una de las regiones, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. En el caso de Perú, si bien es cierto, los estudios no son tan claros en función a la resistencia antimicrobiana frente al Cinetobacter, se han logrado hacer algunas investigaciones respecto a ello. Por ejemplo, el año pasado salió un artículo en función al panorama de las carbapenemasas en Perú en los años 2000 y 2019, y se concluyó lo siguiente. Bueno, este estudio se realizó en diferentes hospitales a nivel nacional en sí. Sin embargo, la mayoría de estos fueron a nivel de Lima. Y en eso se determinó, por ejemplo, de que había alteraciones de algunos genes que justamente condicionaban a la resistencia a betalactámicos, ¿no? Y justamente lo que resaltaba en el cuadro que les había mencionado, por ejemplo, acá en Perú, lo que se destaca es la resistencia, digamos, mediada por la presencia de estas oxaciclinasas, ¿no? Tanto los genes OXA23 y la 24, ¿no? Que en este caso codifican estas oxaciclinasas, ¿no? Y en un menor porcentaje otras alteraciones, ¿no? Una investigación quizás un poco más específica que se realizó en función a Cinetobacter, que en sí no se publicó, sino se presentó en una conferencia, era en función a un estudio que se realizó en el hospital Guillermo Almenara, ¿no? En ese estudio se determinó, en este caso, la resistencia a antimicrobianos en pacientes internados, ¿no? Y que habían sufrido una infección nosocomial por este germen. Y ese estudio, pues, uno de los resultados de este estudio fueron los siguientes, ¿no? El 100% de las cepas de Acinetobacter baumannii presentaron resistencia a cefalosporina de tercera generación, a meropenem, amipenem, a ciprofloxacino, al ácido clavulámico, y mientras que el 93.5 eran resistentes a cefepime y sulfametazol contra el Motrip, ¿no? De esa manera destaca, pues, en este caso que en nuestro medio también se ha descrito una alta resistencia a Acinetobacter baumannii, ¿no? Perdón, antibióticos frente a Acinetobacter baumannii. Entonces, en función al panorama, ¿cuál es el tratamiento actual? Se plasma lo siguiente. Dado las definiciones que se le dio al inicio en función a multiresistencia, a panresistencia, se plantean opciones terapéuticas. Por un lado, cuando se define, digamos, multiresistencia, se pueden usar carbapenem, mipenem, meropenem o doripenem,
En los aminoglucósidos se puede usar la toramicina o amicacina, y digamos también en el grupo de las tetraciclinas, también la aminociclina y la doxiciclina, y también la trigliciclina y la colistina. Sin embargo, es muy importante acá, en este caso, tener un control epidemiológico de las, digamos, de las variantes que existen en el medio, y también, digamos, hacer pues un tratamiento individualizado para cada uno de los pacientes, ¿no? En el caso de que sea, digamos, una panresistencia, se puede usar en este caso la colistina, y se está planteando lo que vendría a ser una terapia combinada. Sin embargo, los resultados aún no son del todo concluyentes. Y justamente eso es lo que nos permite a nosotros plantearnos los retos actuales en función a la resistencia frente al Cinetobacter. Vamos a ver de que los estudios que se han hecho hasta ahora son estudios pues de algunos casos o algunos, digamos, a lo más descriptivos, y pues digamos también se han hecho pues estudios que no se han sido estudios in vitro, perdón. Sin embargo, se hace necesario lo que vendría a ser la realización de estos ensayos clínicos para comprobar justamente lo que vendría a ser la terapia combinada, ¿no? O la sinergia que puede existir entre ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos asocian algunos medicamentos con rifampicina, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a repetir, los estudios, digamos, no son concluyentes al respecto. Asimismo, dentro de los retos actuales que se plasman, se han descrito algunos nuevos fármacos que quizás puedan, digamos, ayudarnos a enfrentar a estos acinetobacters que son demasiado resistentes. En este caso, por ejemplo, destaca la abaciclina, algunos fármacos descritos como el DS8587, el BAL 3072 y también algunos que se encuentran aún en estudios preclínicos, ¿no? Como algunos inhibidores de la pirropirimidina, ¿no? Sin embargo, estos agentes, como su mismo nombre lo dice, o bien están en fase 1 o fase 3 de ensayos clínicos, algunos recién están en estudios preclínicos, ¿no? Sin embargo, como lo había destacado la OMS, es importante ya invertir más en investigación en referencia a ello. Y ya para terminar, se establecen algunas guías justamente para evitar la transmisión de estas Acinetobacter baumannii multiresistente, ¿no? Y en este caso destacan algunos aspectos, digamos, de la infraestructura sanitaria, de vigilancia microbiológica, ¿no? Y en estos puntos voy a resaltar. Por ejemplo, en el caso de vigilancia microbiológica, determina que es importante realizar un seguimiento permanente de la incidencia, en este caso, de nuevas infecciones, y también pues hacer una observación constante en función a la resistencia antimicrobiana, y también ver, en este caso, si hay cepas que son multidroga resistentes o parresistentes. Asimismo, este es quizás uno de los puntos más importantes, es justamente el control de la prescripción de ciertos antibióticos, ¿no? Y también optimizar lo que vendría a ser tanto la selección como la dosificación de antibióticos para el tratamiento de cefas MDRs, ¿no? Y bueno, también se plasman algunos, digamos, medidas que justamente están relacionados a los que mencionaba al inicio, ¿no? Este Acinetobacter tiene algunas, digamos, características microbiológicas que le permite vivir en ciertas superficies. Por tanto, es importante que el personal, en este caso, tenga conocimiento de ello y sea pues cuidadoso hasta el momento de manejar estas herramientas o esos dispositivos médicos, ¿no? Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Entró la doctora que le toca. Falta un expositor, ¿verdad? Sí, doctor, parece que ha tenido problemas con su conexión. No se ha conectado aún. Ok, tampoco se ha comunicado. Dile que me escriba por interno o que escriba mi correo, ¿ya? Ok, doctor, yo le contesto. Gracias. Entonces, ah, ¿alguna pregunta para el grupo? ¿Algo que no quedó claro? Una preguntita para el grupo. Eh, ¿Qué tan importante es, ustedes creen,
hacer algún tipo de intervención entre los colegas en un hospital, en una clínica, para el control de uso de antimicrobianos? ¿Es importante? ¿Se debería hacer? ¿No se debería hacer? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta abierta para el grupo. Bueno, doctor, yo personalmente creo que sí. Incluso se han, digamos, escrito algunos, si no me equivoco, algunos estudios sobre el conocimiento que tienen los médicos en función al uso de antimicrobianos y cómo se prescribe, ¿no? Eh, otro, quizás y quizás uno de los ejemplos más claros es la pandemia actual, ¿no? Digamos, se están prescribiendo algunos antibióticos para algunas neumonías que, digamos, no cumplen criterios de sobreinfección bacteriana y demás, ¿no? Entonces, esos también son mecanismos que ahora están determinando resistencia antimicrobiana y pues es necesario en este caso concientizar, ¿no?, a los médicos en función a ello, ¿no? Ya. ¿Alguien sabe si funcionan programas como este tipo en alguna parte? No solamente el grupo, cualquier otro integrante del- de los asistentes. Doctor, ¿qué tal? Yo había visto algunos estudios individuales y se intentan algunas intervenciones educativas, se miden los conocimientos, se vuelven a medir después de un tiempo, pero recuerdo que si es que no se refuerza, los conocimientos y la claridad acerca del tema se van perdiendo con el tiempo. Eso es lo que recuerdo al respecto. Ya. ¿Y alguien sabe si funcionan aquí en el Perú algún programa así? En todo caso, estaría bien que se regule el uso de antimicrobianos en un hospital. Por ejemplo, por decirlo, yo soy cirujano, opero a mi paciente, pero como yo quiero que no se infecte mi herida y sé que el meropenem tiene un espectro amplio, le pongo meropenem, pues, antes de que se infecte y ya está, lo indico. ¿Debería haber algún mecanismo para regular esto o él es médico y puede indicar como le parezca por la seguridad de su paciente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Freddy? Freddy Kawi. Yo estoy de acuerdo, doctor, que la verdad no he leído acerca de un estudio en el que, como usted comenta, de, de- de vigilar la, la- la prescripción médica de antibióticos, pero yo considero también de que debe ser controlado, como ya hemos visto, puede su exceso de consumo en parte de los humanos que genera que puede generar resistencia. Mm, Ok, gracias. Y vamos a preguntar a otros miembros del grupo del aula para que no se aburran. Jordano Jesús, cuéntame, ¿tú crees que sería necesario, prudente, organizar un sistema así, que de alguna manera regule que este cirujano indique meropenem porque piensa que pudiera ayudar a su paciente, o él es médico y tiene la libertad de escoger el mejor antibiótico que le parezca para la seguridad de su paciente? ¿Qué dices? Sí, buenos días, doctor. Bueno, sí considero importante y necesario tener un adecuado manejo de los antibióticos que, bueno, se van a usar para los distintos pacientes, porque tengo entendido que no todos los hospitales no tienen este
o deberían de tener un control de qué medicamentos, perdón, qué infecciones intrahospitalarias son más frecuentes, ¿no? Entonces, estas justamente infecciones intrahospitalarias son debido a microorganismos resistentes a determinados fármacos, ¿no? Entonces, es importante, yo considero que sí, que se debería de tener un control del uso y hacer incluso estudios en cada centro hospitalario sobre estas resistencias. Y bueno, el uso no indiscriminado, ¿no? Sino siempre controlado. Ok, ya. Les cuento, esos programas ya existen. Empezó el primero que hubo aquí en el Perú fue en el Hospital Edgardo Revaleti Martins, se llamaba la UFC, Unidad de Farmacología Clínica. Estaba a cargo de médicos infectólogos, el doctor internistas y infectólogos también. El doctor César Sangay fue el primero que la propugnó. Y acá en el Loaiza, los infectólogos la creamos allá por el año 2008, 2007 ya. Fue el primer programa de uso racional de antimicrobianos de reserva, así se llamó, el PECAR. Ahora se llama PROA, el programa de uso optimizado de antimicrobianos. Y era para evitar estas cosas, que algún colega eh, indique un antibiótico sin estar realmente recomendado, justamente para evitar el mal uso y abuso de los antimicrobianos, en el entendido que cuando uno empieza a usar un antimicrobiano, empieza la resistencia. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben? ¿Quién ha leído sobre presión selectiva? ¿Qué significa presión selectiva en antimicrobianos? Claro. ¿Alguien del grupo ha escuchado ese término? Intimaita Escalante, cuéntame, ¿a qué suena presión selectiva? Disculpe, doctor, no lo escuché bien. Presión selectiva, ¿qué significa? ¿Qué significa presión selectiva en el uso de antimicrobianos? Ok, Doctor, Sí, doctor, no dime. sabía que estaba hablando por el celular. Sobre la parte de la presión selectiva, según tenía entendido, es aquella presión específica que se va a ejercer sobre los antibióticos sobre algunos microorganismos y que puede tener un estímulo para que aquellos que sobrevivan a este efecto del antibiótico puedan evolucionar, por así decirlo, y de esa manera también causar la resistencia. Es como un estímulo también para que se, por así decirlo, genere una mayor resistencia en una determinada proporción de los microorganismos que se ha intentado, por así decirlo, controlar con estos antibióticos. Al menos lo que tenía entendido. Ok, ¿alguien tiene alguna opinión más de esto?
Ok, bueno, el grupo. eh, una pregunta, ¿qué pasa si es que yo tengo un Staphylococcus aureus que tiene el cassette el MA y tiene, sintetiza la PBP2A? ¿Puedo emplearle carrapenemos ahí? ¿Puedo matar ese estafilococo con un imipenem, meropenem? ¿Qué cuenta? Santiago. Santiago. Santiago Miguel. ¿Qué dices tú? ¿Está? ¿No está? Ok, no está. Aló, ¿se escucha por Ya. celular o por computadora? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya, sí, doctor, Cuéntame. me preguntó de la presión selectiva. No, te pregunté otra cosa. No lo escuché bien, doctor, se me fue conexión. La conexión. Sí. Ya, gracias. Ujú. Renato, cuéntame, Renato. Ah, sí, sí, doctor, sobre el Ah, tú, PVP2A, tú- 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 tú estafilococo, hiciste, tú hiciste eh, PLES, ¿no? Klebsiella y Escherichia, Sí, enterobacterias. sí, claro. Ok, no. Estaba preguntándole a Ah, Freddy Freddy, Cowie. Sí, sí, Ya, sí. sí. yo, Disculpa. Sí, Freddy. sí, bueno, en el caso de los carbapenem, yo considero de que sí genera resistencia. Ya. O sea, tampoco pudiera usar carrapenemos ahí. Giselle, cuéntame, Giselle Fernández. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con Freddy o no? Si yo tengo un Mm, Marsa, ¿puedo usar carrapenemo? eh, yo creo que sí se podría, doctor. Ya. ¿Dónde se unen los carrapenemos para actuar en una célula bacteriana? ¿Te acuerdas? En el, en el PVP, Claro, en el PVP. Y si ese cambia a PVP2A, ¿se puede seguir uniendo o ya no? no, porque sí, en caso de PVP2A mencionó que el sitio era más estrecho y entonces por eso era más difícil inactivarlo. Claro, pues, y ahora, Marjorie, Sí, doctor, buenos días. ¿tú apoyas a Giselle o no? Ella dice que también los carrapenemos se ven afectados. ¿Qué dices? Doctor, ¿puede repetir? No le escucho bien, disculpe. ¿No me escuchas? ¿Puede repetir la pregunta, doctor, otra vez, por favor? Si los carrapenemos también son afectados por el cambio de PVP, de PVP2 a PVP2A, cuando el Staphylococcus aureus emplea su gen MECA. ¿No? Eh, yo creo que sí, doctor, porque puede que esa respuesta, también llegue a alterar la respuesta que pueda generar a los otros fármacos, ¿no? ¿Ya? Entonces no podría usar carrapenemos en un estafilococo Marsa. El Marsa es el meticilino resistente, ¿no? Claro. Ah,
No estoy Un segura. ertapenem, un eropenem. Ok, ya. Ah, Santiago, cuéntame, ¿tú qué dices? Santiago no está, ¿no? Creo que para la próxima vamos a tener que prender las cámaras todos, ¿ah? Es mejor, para así no poner tantas faltas. No me pongan falta. Pero Raúl, contéstame tú entonces. Buenos días, doctor. Sí, claro, estás. Yo coincido con mis compañeros en lo referente a lo que ya han explicado de acuerdo. Bueno, que habría algún tipo de, este, de afectación al uso de estos medicamentos si es un estafilococo resistente a que usa, de acuerdo a lo que ustedes de lo que han explicado del gen MEC-A, este, yo en ese caso coincido con mi compañero Freddy Cago y mi compañera Stacy Fernández, Ya, que sí se en afecta. que sí se afecta. Claro, claro que sí se afecta, porque todos los betalactámicos actúan a nivel de PBP2. Entonces, si lo cambian a PBP2A, ningún betalactámico va a poder actuar ahí. Estamos hablando de penicilinas, cefalosporinas, carrapenémicos y monovactams, con el astronam como único integrante, excepto un grupito pequeñito de cefalosporinas. ¿Cuáles? ¿Alguien ha leído un poquito de eso? Freddy, de repente tú leíste un poquitín cuando leíste Marsa. No, doctor, no he leído específicamente acerca de ese grupito. Ok, hay dos cefalosporinas llamadas de quinta generación, ¿no? Ustedes saben, las de primera son cefalotina, cefalexina, la de segunda cefuroxima, la de tercera ceftriaxona, ceftazidima, qué sé yo. Las de cuarta, cefepime y cefpirome, que cefpirome se salió del mercado. Y las de quinta generación serían, donde los componentes son dos, bueno, más, pero dos conocidos que ya están en el mercado, ceftarolina y ceftobiprole, que justamente ellos tienen más afinidad por el PBP2A, es decir, son específicamente cefalosporinas contra los MARSA, ¿no? Y ceftobiprole me parece que ya hay en el Perú. Ceftarolina recién está llegando, pero ya desde hace muchos años se usa en otros lugares. Así que sí hay, los dos únicos betalactámicos que pueden actuar ahí. Por eso que la terapia de elección, cuando acá en el Perú todavía, donde no hay mucho de esas cefalosporinas, es la terapia de elección cuando yo tengo un estafilococo MARSA. A ver, respóndeme, Edith Inga, cuéntame. ¿Qué uso? Buenos días, doctor. Hola. Mm, Tengo entendido que... mm, Ok. doctor, Kenneth. me Kenneth dices Alanya. ¿qué uso cuando tengo todas estas resistencias, verdad, para el Mars? Sí. Kenneth, cuéntame. Kenneth Alanya. ¿Qué puedo usar cuando tengo un MARSA en mi paciente? ¿Cuál sería la alternativa? Mm, Los Kenneth, medicamentos. Kenneth. Poco por Kenneth. Perfecto. Ah, me contestaste por ahí. Sí, puedes escribirme tu respuesta, claro, yo la leo a todo el mundo. O bueno, todo el mundo la puede leer. Escríbeme tu respuesta. ¿Cuál es una alternativa para el uso o qué antibiótico luego hay un MARSA?
Ok, gracias, Kenneth. Te pasaste. Y la última pregunta para Anthony. Anthony Raúl. La misma pregunta. Ah, podrían ser otros que no sean beta-lactámicos, otros fármacos. Claro, Ah, porque los betalactámicos, lo único que te queda son cestabrolina y cetobiprol. Y en todo caso, si tienes una Escherichia coli ble, una ble de beta-lactamasa de espectro extendido, eso significa que hidroliza céfalos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Entonces, ¿qué le damos a una Escherichia coli ble? Suponte que está produciendo una neumonía. carbapenem. Yo vi que carbapenem serán algo Black positivos. Ya. Y imagínate que en el antibiograma te sale sensible a carbapenemos, pero también a amicacina. ¿También escogeríamos amicacina o no? Amicacina, pero... Sí. Ahí te sale una S bien bonita, sensible, dice. Pero amicacina, al ser aminoglucósido, esto es hidrosoluble y tendrías que darle endovenoso. Pero es intracelular, o sea, yo creo, ahí no, creo que esa tiene que ir con mayor biodisponibilidad. Tal vez amicacina no. Queda la duda. Vamos a ver, Débora Mesa, cuéntame, la misma pregunta. Tienes una neumonía intrahospitalaria, te sale una Escherichia coli ble, te dice sensible a carbapenemo, pero también te dice sensible a amicacina. Amicacina es una opción ahí, es sensible. Creo que sí, en su perfil de la bacteria sale que sí es sensible, creo que sí se utilizaría. Ya. Ok, Débora. Otro ejemplo. Edwin Alfredo. Sí, doctor. Preguntita, tú tienes una infección urinaria baja. La chica tiene 25 años, no tiene factores de riesgo y tiene una ITU a Escherichia coli ble. Te dice sensible a nitrofurantoína, sensible a fosfomicina, sensible a carbapenemo, pero resistente lógicamente como buena ble a céfalo de primera, segunda, tercera, con trimoxazol, quinolonas. Entonces, ¿cuál sería tu terapia de elección ahí? En este caso, si no me equivoco, la terapia de elección son las sulfas, doctor. ¿Ya? Y también es sensible a amicacina. Una ble sensible a amicacina, sensible a carbapenemos, lógicamente, es sensible a nitrofurantoína y sensible a fosfomicina. ¿Cuál sería tu elección? Es una chica con una ITU sin complicaciones, ¿no? Es no complicada, no tiene cálculos, no es diabética, no es viejita, no tiene alteraciones anatómicas. ¿Cuál sería tu elección ahí? Es una Escherichia coli ble, ¿ah? ¿Qué dices? Y te dice sensible a lo que te he dicho. Esas cuatro cosas: carbapenemos, amicacina, fosfomicina, nitrofurantoína. Yo elegiría, doctor, nitrofurantoína. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Estrella, cuéntame, Estrella. Sí, ¿Qué doctor. dices en la misma pregunta? Bueno, al ser resistente a lo que mencionó, yo también estaría utilizando la nitrofurantoína, doctor. Ok, No estoy bien perfecto. segura. Ya. En la primera pregunta, si es que escogeríamos amicacina para una neumonía, a pesar de que sale sensible, es no, definitivamente. Nosotros no solamente tenemos que leer el antibiograma como si fuera un oráculo, como si nos dijera qué usar y qué no usar. El antibiograma se interpreta.
y tú tienes que saber si el antibiótico que vas a utilizar llega bien al tejido que tú quieres llegar. La amicacina llega mal al pulmón. Es más, el moco lo inactiva, el surfactante, así que no vas a tener mayor éxito ahí. Así que ahí probablemente amicacina, por más que sea sensible, no lo vamos a usar. En el caso de la chica joven que tiene una ITU y que es una Escherichia coli BLE ITU baja, lo han respondido muy bien. Ahí es nitrofurantoína o fofomicina. Porque ¿para qué vas a usar un carbapenemo si tú no quieres llegar a tejido, tú quieres llegar a orina? Porque la ITU baja está en vejiga, está en uretra, ¿verdad? No está en riñón, no está en tejido renal. Así que ahí no necesitas un antibiótico sistémico, necesitas un antimicrobiano urinario y tanto la fosfomicina como la nitrofurantoína cumplen muy bien ese rol. Les digo esto porque muchas veces vemos que los antibióticos se utilizan según el antibiograma pero sin interpretarlos. Por ejemplo, otra preguntita. A ver, vamos a ver. Eh, John Dennis, John Urbano. John. John Urbano. Ok. ¿Ah? Entonces, no está John Urbano, pero sí está Giuseppe. Giuseppe, ¿está? Sí, doctor, pues Sí, sí. ¿no? Perfecto. Entonces, mira, Giuseppe, te voy a poner un caso. Está medio feo, ¿ah? Pero así es. Te dice que tienes una ITU también. Una ITU alta, ahora sí. Una ITU alta significa fiebre, hemograma patológico, puño percusión lumbar positivo, fase séptica, todo, ¿no? Y entonces tú ves el antibiograma que es una Escherichia coli, pero es resistente a ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona, pero es sensible a amoxicilina con ácido clavulánico y a carbapenema. ¿Cuál utilizas para tu paciente? Bueno, yo usaría lo primero que mencionó, que es amoxicilina más ácido clavulánico, si es sensible a betalactámicos. Ya, claro, pero no es la respuesta correcta. Pero no te sientas mal. Un montononón de urólogos escogen amoxicilina clavulánica. ¿Por qué? Porque está sensible, pues dicen el antibiograma, ¿verdad? Porque solamente lo leen, no lo interpretan. Y como mi paciente que a veces me dice, doctor, esta consulta también me va a cobrar y solamente me va a leer los resultados. Y yo le digo, señor, usted lo puede leer los resultados, al igual que todo el mundo que es alfabeto, pero interpretarlos es otra cosa y eso tiene su costo, ¿verdad? ¿Y sí o no? Si no, ¿para qué nos hemos matado las pestañas tanto, ustedes y yo? Porque la mayoría solamente lee los resultados y no los interpreta. La amoxicilina con ácido clavulánico in vitro, va a inhibir el crecimiento de la Escherichia coli BLE, pero eso nunca, nunca va a pasar in vivo. Entonces, es más, justamente se pone el clavulánico ahí para comprobar que es una Escherichia coli BLE, ¿no? Que inactiva cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, pero es inhibido con amoxicilina clavulánico, pero no por el amoxi, sino por el clavulanato. Entonces, ahí hay que usar carbapenemos, porque ya es resistente a céfalo de segunda, de tercera, y eso significa que es una Escherichia coli BLE, ¿ok? Entonces, el mensaje de este seminario es que no debemos usar los antibióticos de manera irresponsable, porque eso tiene consecuencias a futuro en la presión selectiva. ¿Qué significa eso? La presión selectiva significa que cuanto más usemos un antibiótico, más gérmenes resistentes van a emerger. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por ejemplo, yo puedo tener aquí en la garganta varios no, mejor no. En la vía vaginal o urinaria, perdón, una señora de 60 años, lo clásico, va a tener Escherichia coli, va a vivir con eso se llama bacteriuria asintomática.
Pero un pequeño porcentaje de la Escherichia coli que tiene son BLE, el 5%, BLE. Y todas las demás son amoxisensible, ciprosensible, todo. Pero si yo le empiezo a dar antibióticos, cipro, amoxi a esa mujer, yo le voy a barrer todas las cepas sensibles. ¿Qué me va a quedar? Solamente las resistentes. Y ellas van a quedar con la cancha libre para poder reproducirse, porque ya no hay otra que le quite espacio. Entonces, esa mujer va a desarrollar Escherichia coli BLE. Y cuando de verdad haga una infección a Escherichia coli BLE, ya no le voy a poder dar amoxi, ni cipro, ni ceftriaxona. Voy a tener que usar probablemente un carbapenemo. Eso se llama presión selectiva. Algo que me decía mi profesor de microbiología en otro lugar, que llevé esto, me decía, para que haya la emergencia de resistencia en un germen, solo tienes que hacer dos cosas. Primero, usar el antibiótico, y segundo, sentarte a esperar. Tarde o temprano va a emerger resistencia, porque así son los gérmenes. Van mutando porque su recambio generacional es rapidísimo, ¿verdad? Nosotros los humanos nos demoramos 20 años para reproducirnos. En esos 20 años ya la bacteria se ha reproducido miles de millones de veces. Entonces tiene más oportunidades de seguir mutando y que la suerte lo acompañe y que las mutaciones sean más eficientes. Entonces, no hay que usar los antibióticos como nos da la gana. Los antibióticos son muy buenos, pero tienen que ser utilizados de manera juiciosa, de manera racional. No como ahora, por favor, a sus familias, a sus familiares, a sus amigos, a sus amistades. Si algún médico les receta antibióticos de amplio espectro durante la primera semana de enfermedad de COVID, ceftriaxona, levofloxacina, vancomicinas, piperacilina, tazobactam, meropenem, aléjense de ese médico, aléjense por favor, porque les va a hacer daño. La otra vez aquí, yo estoy ahorita en mi consultorio de infectología, estoy hablando con ustedes y ahorita entro a pabellón COVID, tengo mi ajuar ya para entrar. A este mismo consultorio llegó un colega, no les voy a decir quién, lógicamente. En el hospital Loaiza hay un programa de PROA, ¿ya? Es decir, si algún médico no infectólogo quiere recetar un carbapenemo, una colistina, una teticiclina, ceftazidima vivatán, anidulafungina o isabuconazol o cualquier otro antibiótico que le llamamos de reserva, tiene que mandar interconsulta al infectólogo. El infectólogo va, evalúa al paciente y meritúa. Si realmente necesita, se prescribe el antibiótico y la farmacia lo suelta. Y hay otra alternativa, menos espectro, se le recomienda eso al colega. Pero en un caso se le deja su libre albedrío. ¿Okay? Con eso hemos tratado de controlar la resistencia en el hospital, que antes que se implemente eso era una lágrima. ¿Ya? Entonces, otra vez viene un colega aquí, no infectólogo, lógicamente, dice, Eduardo, tengo una paciente con COVID que ya está en su cuarto día de enfermedad, ya tiene 3 días de fiebre y no responde a la medicación al esquema habitual. Yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el esquema habitual? La verdad que yo no lo conozco. Levofloxacina, ceftriaxona. Ya le he dado 3 días y la fiebre no cae. No va a caer, pues, porque es virus. ¿Qué vas a hacer con levofloxacina, ceftriaxona? Y entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Le dije. Quiero pasar a Mero. Con meropenem va a bajar la fiebre. ¿Alguien me puede decir si con meropenem va a bajar la fiebre? ¿Ustedes creen que va a bajar la fiebre? Que levanten la mano el que crea que va a bajar la fiebre. Para jalarlo ahorita. ¿No? Ok. Dime, Estrella. ¿Me ibas a decir algo? No. Sí, le iba a decir que no iba a bajar. Nunca va a bajar la fiebre, ¿verdad? En COVID la fiebre puede estar hasta 10 días. En esta segunda ola y estas variantes que han llegado, ya no te dan fiebre 4 o 5 días como era en la primera ola. Ahora están 10 días de fiebre. Y eso no significa que haya una bacteria metida.
Menos del 4 o 3% de los COVID se sobreinfecta con una bacteria. Menos del 4 o 2%. Pero tú vieras la gente cómo viene al hospital con su receta hasta las patas. Mero, banco, colistina, amicacina, levofloxacina, amoxiclavulánico, combinación de 3 medicamentos, estrelzona, claritromicina y doxiciclina. Entonces uno dice, ¿dónde estudiaron? No, ya han leído. ¿Dónde estuvieron cuando se daban las clases o qué sé yo, ¿no? ¿Ah? Les cuento, no infectólogos probablemente porque nosotros, por más que seamos los que manejemos antibióticos, somos probablemente los que dudamos más o pensamos más en recetar un antibiótico cuando no lo necesitan. Pero qué escándalo, qué escándalo. Ah, y le dan dexametasona, corticoide en la primera semana de enfermedad, que eso es un crimen, porque le está quitando la oportunidad de defenderse a ese organismo. No se usa corticoides en la primera semana. O sea, no se usa. No se usa, ni tampoco enoxaparina. ¿Por qué? ¿Quién se va a trombosar en la primera semana? En la primera semana tu COVID está en la garganta, dando vueltas, dando de fiebre, coriza, dolor de garganta, la digeusia. Acá está. En la segunda recién pasa pulmón, pero ya no el COVID, sino pasa la inflamación que produce. El COVID se va 7 días máximo, ya no está en tu cuerpo. Lo demás es puro proceso inflamatorio. ¿Y para qué le voy a poner carrapenemos? ¿Para qué le voy a poner quinolona? No hay razón. ¿Saben cuál es nuestro esquema aquí en el hospital? A ninguno le empezamos antibióticos, por lo menos en mi pabellón. Entonces luego tenemos un pabellón de 24 camas a cargo aquí. Fuimos los primeros que entramos. ¿Ah? Nadie quiso entrar a un pabellón COVID. Los infectólogos nos ofrecimos voluntariamente. Antes que haya bono, complementarias y todas esas tonteras que ahora hay. Dijimos, nosotros mismos somos, nos metemos un pabellón, déjenos ahí y empezamos a tratar. 2 meses después llegó la siguiente especialidad. Porque como vieron que no moríamos, dijeron, ya pues, podemos entrar. Además ya empezó el bono. Entonces, por favor, usen el antibiótico de manera coherente. Preguntita. 2 segundos, me están tocando la puerta, no sé quién es, me molesta eso. Ya está. Pregunta. Esto llega cada rato, ¿ah? Cada rato. Dime. Disculpe, doctor, sobre el anterior caso que preguntó quisiera preguntar por qué la amoxicilina más ácido clavulánico sí mataba esa bacteria in vitro y no in vivo. Porque la cantidad de ácido clavulánico que tiene en el disco es suficiente para inhibir su crecimiento in vitro, pero esa cantidad nunca la vamos a llegar a tener en suero, en sangre. Entonces no la vamos a matar in vivo. Eso es. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, otro casito, ya para acabar, porque tenemos que irnos. A las 11 tienen que irse, ¿no? Sí, a las 11. Paciente mujer, 65 años, diabética. Tiene leucocitos 20 a 30 por campo en sedimento urinario. No tiene fiebre, no hay alteración de hemograma, no tiene disuria, no tiene hipolaquiuria, no tiene tenemo, no tiene cuño lumbar, pero tiene un urocultivo con Escherichia coli BLE. Entonces, el médico que la está viendo le recetó amoxiclavulánico porque vio que estaba sensible, le tomó un control de urocultivo y salía lo mismo Escherichia coli BLE. Otro doctor le dio medicamentos ertapenem, que ustedes saben es un carrapenemo que se puede poner intramuscular, que se pone una sola vez al día por 5 días. Le desapareció en el siguiente urocultivo, pero lo toman 2 semanas después y vuelve a salir Escherichia coli BLE. Entonces la mujer viene porque ya tiene como 5 o 6 ciclos de tratamiento, la Escherichia coli BLE no se va, y entonces va donde el infectólogo, porque así es, cuando tú le das de todo y no mejora, recién lo mandas al infectólogo. Entonces, la mujer está desesperada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes?
alguna opinión. Ayúdenme a tratar a esa paciente. Llegó mi desayuno. No, doctor, entonces le daríamos algo que vaya como el carbamazepina, no al sistema urinario, algo que vaya a ese sistema sería fosfomicina o nitrofurantoína. Gracias, Anthony. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué más le hacemos? Vamos a hacer una junta médica entre 25 médicos. Doctor, pero si la paciente no tiene clínica, creo que nada, no sé si está bien mi respuesta. No tiene síntomas. Entonces hay una discordancia entre lo que dice Estrella y lo que dijo Anthony, ¿verdad? ¿Quién apoya a Estrella? ¿Quién apoya a Anthony? Dime, Piero. Sí, yo apoyaría en este caso la idea de Estrella y también tendría que condicionar el antecedente, en este caso, de la paciente que es diabética, ¿no? En todo caso, cogería si en este caso tiene un buen control glicémico. Tengo entendido de que eso favorecería en este caso algunos crecimientos de algunas bacterias. Entonces me aseguraría primero ello, de que tenga un buen control de su diabetes. Ya. Recuérdense que es diabética y es de tercera edad. ¿Alguien apoya a Anthony? ¿Alguien más apoya a Estrella? Si no, pasaríamos a votar. Vamos a votar. Ok. A ver, si yo quisiera erradicar esa Escherichia coli B en su vejiga, yo le daría, por ejemplo, nitrofurantoína o fosfomicina. Si le doy eso, ¡juá!, la borro por un rato. Entonces, vamos a votar. Le van a levantar, ustedes saben levantar su mano acá, ¿no? Sí, para acá. Vamos a votar quién apoya a Estrella, que dice que no necesita nada, y quién apoya a Anthony, que dice que sí necesita algún antibiótico para darle. Voten, por favor. Y no vale, no sabe, no opina, ¿eh? Me lo jalo, el que diga no sabe, no opina. Levanten las manitos, por favor. Manitos arriba. ¿Por qué opción primero, doctor? Uy, primero por Estrella, que no le damos nada, dice Estrella. Estrella está por la solución final. Ya está. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 manitos, 14 manitos, ya está. Bajen las manitos, por favor. Ahora, ¿quién vota por la propuesta de Anthony en que necesita algún tipo de antibiótico? Después veremos cuál, pero algún tipo de antibiótico. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Cuántos será la otra? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falto yo, 24, falta una. Una no sabe, no opina. Ahorita la encuentro. Ya. Ok, en este caso ganó la propuesta de, gracias, le vamos a bajar las manitos nomás, de Estrella, que dice que no necesita nada. Algunas veces la cosa está más reñida, ¿eh? Y algunas veces gana en que tenemos que darle un antibiótico. En este caso, la democracia funcionó, pero la mayoría de veces no funciona, como van a ver el domingo, no funciona. Entonces, en medicina tampoco hay democracia. Ahí prevalece la información, los datos, la medicina basada en evidencias y los datos científicos más relevantes. No necesita tratamiento, nada. Pero es bien difícil explicarle a una señora que ha recibido 2, 3 meses de antibiótico, decirle que no necesita nada, y dice, pero doctor, así te hacen. No, está mi papelito. Acá dice que tengo infección, te dice. Mi médico me ha dicho que esa bacteria me va a matar. Uy, y ni pensar cuando sale pseudomonas. Ni hablar. La paciente quiere que le des algo para matar un poco más y quiere que le metas un lanzallamas para matar todo lo que hay ahí. Pero cuando tú le dices no necesita nada, usted va a vivir con su Escherichia coli B sin ningún problema. No te creen. Claro, pues, si hay 5 médicos que le han dicho lo contrario, ¿cómo te va a creer a ti? Hay una frase que dice, la gente, es más fácil engañar a las personas que convencerlas que han sido engañadas, ¿verdad? Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado.
Así que nos toca lo más difícil a veces en infectología. Decirles a la gente que lo que les han dicho no es cierto. Solamente hay dos situaciones en las cuales vamos a tratar la bacteriuria asintomática, que es lo que tiene esta mujer. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Aló? Hola Natalia, dime. A las 2, ¿no? Dime. Ok, ¿cuáles son las dos situaciones en las cuales puedo hacerle caso a la bacteriuria asintomática? Que tenga clínica y un antibiograma más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Lo que pasa es que si tiene clínica ya no es bacteriuria asintomática. No le entendí. Eso ya sí. Claro. Entonces, supone que venga esta mujer y dice, soy diabética, tengo muchos años, pero tengo una Escherichia coli B, pero no siento nada. Esa es una bacteriuria asintomática. Dime, Giselle. Doctor, ¿podría ser cuando la diabetes no se encuentra controlada? No. No necesariamente. Doctor, en caso de una gestante o tal vez una paciente inmunodeprimida. En la gestante y en la persona que la vamos a someter a un proceso quirúrgico en esa zona. Por ejemplo, yo le voy a hacer una biopsia de endometrio, tengo que esterilizar orina. Yo le voy a hacer una biopsia de próstata, si es un varón, yo le tengo que esterilizar la orina. Voy a hacer una esterectomía baja, le tengo que esterilizar la orina. Pero si no le voy a hacer nada, y tampoco está gestando, no le hago caso a esa bacteriuria asintomática. Puede vivir con bacteriuria asintomática. Mi madre vive con bacteriuria asintomática, mi mamá tiene 83 años, acaba de cumplir. Yo estaba una vez en el extranjero y mi madre me llama acongojada, ella se hace sus chequeos en el seguro y le sacan cada cierto tiempo, ustedes saben, unos análisis, ¿no? Ella es hipertensa y arrítmica, como buena mujer descendiente de afrodescendientes. Entonces, me llama un día acongojada al lugar donde yo estaba, al congreso donde estaba yendo, y me dice, bueno, ella siempre está muy bien. Dice, el doctor dice que tengo una infección urinaria fuerte y que me tiene que dar este medicamento, y me lo escriben y es un meropenem. Y yo le pregunto a mi madre, desde estaba, ¿tienes fiebre? ¿Tienes malestar? ¿Algo te pasa? No, me vine a hacer mis chequeos normales, me sacó un cultivo y me salió esta Escherichia coli. Y entonces el doctor me dice que me mandarán ampollas para mi casa, o si es que no quiero hospitalizarme, para que me pongan las ampollas. Ok, entonces había crecido una Escherichia coli B. Así que le dije muy amablemente a mi madre, pásame con el doctor para comer un ratito, recomendar. Ok, así que me lo pasó. Y mi madre no está gestando, lógicamente. Ni tampoco le íbamos a hacer ningún procedimiento urológico, para nada, ni ginecológico tampoco. Ok, entonces le dije al colega, ¿sabe colega? Soy yo y soy su hijo, y si usted le da carrapenemos a mi madre, lo voy a denunciar, ¿va? Porque eso no se hace. Así que no le dio nada, lógicamente. Entonces yo le agradecí a mi madre, gracias mami, ya nos comprendimos con el doctor, así que anda. No se hace, porque lo que iban a hacer era presión selectiva. Y entonces la siguiente probablemente ya no vaya a tener una BLE, sino una KPC, una productora de carbapenemasa. Así que, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a crear un monstruo.
Ok. ¿Preguntitas? ¿Ya no preguntitas? Porque ya tienen 3 minutos para entrar a su otra sesión nomás. Doctor, Para que una vayan consulta. al baño. Dime, ISP. Si una paciente que siempre viene a consulta porque siempre tiene dolores en el pecho, sobre todo en la parte de la espalda, y digamos, toma deliberadamente acitromicina y prednisona y se le ha detectado, digamos, neumonía, es neumonía, en la radiografía, podría tratarse esta neumonía con podría tratarse, ¿no?, de una infección resistente a antibióticos o podría tratarse de una manera más simple. ¿Estamos hablando de un paciente con neumonía o todavía no se sabe si tiene neumonía? No, que tiene dolores en la espalda, sobre todo y en los pulmones, dice que menciona que le duele los pulmones frecuentemente y que toma deliberadamente prednisona y acitromicina. Si toma prednisona, habría que ver la dosis. Si ella está tomando dosis inmunosupresoras, o sea, de 0.5 a 1 miligramo o más por día, nosotros la deberíamos tratar como una inmunodeprimida. Dependiendo, si ha tomado más de 21 días, ya se considera así. Pero hay que determinar bien el diagnóstico de neumonía ahí, con una placa de tórax y todo lo demás, porque si la cosa es la robada, no hay neumonía que dure tanto. O se cura, o el paciente va muy mal, muy mal. Entonces, lo primero que hay que saber es que, si bien es cierto, las neumonías pueden doler, si el dolor es crónico, eso más que todo es muscular, problemas vertebrales, si la persona es muy anciana, se está aplastando el disco intervertebral o ya hay lisis del cuerpo vertebral y lógicamente eso puede doler cuando ya se empieza las personas a achicar por la edad, lógicamente, y hay fracturas de los huesos vertebrales, ¿no? Pero el hecho de que tome acitromicina a largo tiempo también es un factor para crear resistencia definitivamente a macrólidos, ¿no? Los macrólidos, bueno, tú sabes, los eritro, caritro, roxy, y le pones un carbono más y ya es un azálido, ¿no? Comparten resistencia, así que probablemente macrólidos no puedas usar en esa persona, pero te quedan todavía algunas otras dependiendo de varios factores, como está su hígado, cómo está su riñón, para soportar antibióticos, si es que ameritara. Y para eso tiene que sacarle varias cosas, hemograma, radiografía de tórax, reactantes de fase aguda, para tratar de demostrar lo más rápido posible si realmente tiene neumonía o no. La mayoría de veces es dolor crónico de partes blandas, ¿no? Osteomuscular, juega muy mal las pasadas a veces. Ok, entonces ya son las 11. Ha sido un gusto estar con ustedes. Solamente me queda para terminar con mis actividades la clase de hongos, me parece que va a ser uno de estos días, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta más? Si no, ya nos vemos. ¿Ya? Perfecto. Nos vemos entonces. Chau. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.